Bueno, muchachos, entonces vamos a dar inicio a esta sesión de la siguiente manera. Entonces vamos a arrancar primero la teoría, como siempre les he dicho. Primero vamos a mirar la teoría y de una vez nos vamos a la práctica. Bien, recordando lo que hemos visto en clases anteriores, pues ya vimos una primera estructura de control que era el if, ¿cierto? Vimos que él tenía dos parámetros fundamentales donde podíamos condicionar más de una cosa, por ejemplo la función i y la función o, ¿cierto? Que la definíamos con dos barras verticales o con el signo del ampersand, que es más o menos algo así, ¿cierto? Y recordarles pues que una condición if tiene una opción verdadera y una opción falsa, que me permite pues poder tomar decisiones en cuanto a lo que nosotros vamos a realizar. Hoy ya vamos a empezar a vincularnos con algo nuevo, que es otra estructura de control. Vamos a empezar a trabajar hoy con algo que se llaman los ciclos. ¿Listos? En programación hay algo muy importante que se llaman los ciclos. Los ciclos básicamente es una estructura, ¿cierto? Una estructura de código que se repite n número de veces, ¿cierto? Básicamente eso es un ciclo. Por ejemplo, si vemos algo, un ciclo rutinario que tenemos, por ejemplo, el ciclo del agua, ¿cierto? Llueve, pues los ríos crecen, nuevamente el sol calienta el agua, se evapora y nuevamente las nubes contienen otra vez el agua y vuelve a llover. Es el ciclo del agua y básicamente es algo que se va a repetir durante todo el día. Por ejemplo, el ciclo del día, por ejemplo el sol sale en la mañana, en la tarde se va ocultando y en la noche vuelve se oculta, y es un ciclo que sucede todos los días. En programación la similitud es que básicamente un ciclo lo que hace es definir en una serie de líneas de código, repetirlas la cantidad de veces que nosotros como programadores lo definamos o como queramos que el usuario lo defina. Me explico, sencillamente un ciclo es la manera controlada de poder sencillamente nosotros repetir n número de veces una línea de código. A veces nosotros queremos repetir una línea de código muchas veces y sencillamente no podemos. ¿Listos? Ejemplo, vamos a irnos de una vez a Eclipse. Entonces vamos a borrar este ejemplo que teníamos aquí de la clase anterior. Nuevamente pues me voy a borrar esto. Vamos a dejarnos aquí un espacio. Listos, borrémonos. Bueno, el JOption Paint lo dejamos. Vamos a indentar esto un poquito para que se me vea más organizadito. Ok, correcto, ahí estamos. Voy a acercarles la lupa para que lo vean mejor. ¿Cierto? Aquí estamos. Listos. ¿Qué hacíamos nosotros? Por ejemplo, si nosotros le solicitábamos al usuario una variable de tipo string que fuera, por ejemplo, que él me digitara un número, ¿cierto? Nosotros utilizábamos un JOption Paint, ¿cierto? Punto input dialog, show input dialog, que es el que normalmente estábamos utilizando, donde le mandamos un mensajito que diga escriba un número, perdón. ¿Cierto? Y básicamente si nosotros realizamos este ejercicio, pues este ejercicio lo único que nos va a hacer es sencillamente escribir un número. Mírenlo ahí, le damos cancelar y pues no va a pasar nada. Ahora y bien, resulta que muchas veces nos dice el usuario como, yo quiero que me capture 100 números, ¿cierto? Sí, estamos hablando de 100 números, quiero que capture 100 números y los sume todos. Entonces nosotros decimos, bueno, listo, si lo hacemos así, pues muy sencillo. ¿Qué tendría yo que hacer? Miren, esta línea, pues repetirla, y entonces aquí guárdeme el número 1, ¿cierto? Aquí vamos a guardar el número 2, ¿cierto? Aquí vamos a guardar el número 3. Y miren que si yo continúo haciendo esto, pues llegará el momento en el que voy a poder llegar a 100, pero me va a tomar mucho tiempo en repetir y repetir las mismas líneas de código que básicamente yo necesito para empezar a sumar. Entonces miren que básicamente ese es el objetivo de poder entender para qué hacemos un ciclo. Sencillamente es para poder repetir líneas que nosotros no podemos controlar en estar repitiendo y repitiendo. Por ejemplo, si me dicen capture 1000 números, ¿cierto? O sea, digíteme 1000 sueldos de 1000 empleados porque vamos a pagar la nómina. Y entonces nosotros, ¿cómo vamos a crear 1000 variables? ¿Cierto? Sería demasiado extenso. Me tocaría hacer esto y empezarlo a repetir de aquí para abajo. Miren cómo me tocaría hacer esto. Miren.
esto sería una de las partes de lo que me tocaría empezar a hacer si yo quisiera guardar valores tan extensos como esos que tenemos ahí. ¿Listos? Entonces, ¿qué sucede en este momento? En este momento, pues ya vamos a vincularnos, y como les venía diciendo, con el tema de los ciclos. Ciclos existen varios, vamos a ir viéndolos todos durante la ejecución de esta clase. El objetivo es que nosotros entendamos todo el tema de los funcionamientos de las estructuras de control de una manera muy básica. Obviamente nos falta practicar muchos más, pero recuerden pues que el tiempo en este complementario es mucho más corto que en el que van a tener en la titulada de ustedes, que dura 18 meses. Entonces no se preocupen si de pronto les quedan algunos vacíos en este curso, que igual pues los van a llenar en su tecnólogo. Listo, no hay problema. Ok. Bien, es el tema de la utilización de para qué vamos a necesitar los ciclos. Sencillamente vamos a poder sumar o vamos a poder capturar muchos valores dependiendo de lo que necesitamos, o repetir en el número de veces lo que yo quiero. ¿Listos? Bueno, los ciclos básicamente se diferencian en varios diferentes tipos de ciclos que existen. ¿Listos? En los lenguajes de programación, estas estructuras de programación son iguales. Entonces, si ustedes, por ejemplo, programan en PHP, el if funciona igualito. Siempre hay un if, un else, abrimos y cerramos. ¿Cierto? Bueno, vamos a hacerlo así. Abrimos y cerramos. Si lo hacemos en Java, pues ya lo hemos hecho, es igual. Si lo hacemos en JavaScript, es igual. Si lo hacemos en Python, es igual. Si lo hacemos en, por ejemplo, en .NET, también es igual. Entonces, estas estructuras de control, por eso las estamos viendo en los fundamentos, porque es algo que se va a repetir en cualquier lenguaje, no importa el que trabaje. Como estamos en Java, pues vamos a verlo en Java, pero digamos que la variación no hay en cuanto a ustedes lo hagan allá. Entonces, no hay ningún problema en cuanto a eso. ¿Ok? ¿Listos? Entonces, basado en eso, vamos a arrancar con nuestro primer ciclo. Vamos a entender nuestro primer ciclo. ¿Listos? Mírenlo ahí. Ahí tenemos nuestro primer ciclo. Y nuestro primer ciclo va a ser nuestro ciclo while. Mírenlo aquí. Que traduce mientras. Es como la traducción más conocida que tenemos aquí. ¿Listos? Mientras. Entonces, ¿cuál es la estructura del ciclo while? El ciclo while tiene una estructura de la siguiente. Nosotros lo definimos de la siguiente manera. While, ¿cierto? Y tenemos que tener, al igual que en el if, una condición. ¿Cierto? Desde que la condición se cumpla, básicamente nosotros entramos y repetimos el ciclo, ¿cierto? Entonces él básicamente va a repetir el ciclo que nosotros hacemos siempre y cuando esta condición siempre sea verdadera, ¿cierto? O sea, si yo hago algo aquí que es verdad, él realiza el ciclo. Si él termina el ciclo y eso continúa siendo verdad, pues él va a seguir realizando el ejercicio normal, ¿cierto? O sea, básicamente va a realizar eso de una manera repetitiva. ¿Qué hay que tener en cuenta en los ciclos? Los ciclos deben tener siempre un fin. O sea, yo no puedo dejar ciclos infinitos, porque básicamente un ciclo infinito, como bien saben, lo que va a hacer es depurar nuestro sistema, y por ende pues nos va a generar un error de compilación, y al final pues va a quedar repitiendo n número de veces, por ejemplo, un mensaje o algo, y nunca va a tener fin, nunca va a acabar el programa, y ese no sería el objetivo. Entonces un ciclo siempre debe tener una finalización. Nosotros no podemos dejar ciclos infinitos en ningún momento, ni pensar que un ciclo pues sea infinito en ningún momento. Siempre debemos tener un control en que un ciclo debe finalizar cuando nosotros como programadores lo decidamos, o cuando el usuario lo quiera terminar, que es otra manera de controlar, y es el ejemplo con el que nosotros vamos a ir viendo. ¿Listos? Entonces vamos a verlo en la práctica. Vamos a verlo aquí en la práctica. ¿Listos? Entonces aquí lo tenemos. Vamos a iniciar de cero. Entonces tenemos nuevamente nuestra estructura aquí completa. Mírenla allí. Ok. Sale una separación aquí para que se vea más ordenadito. Y aquí iniciamos. Entonces vamos a iniciar nuestro ciclo while de esta manera. Entonces tenemos una estructura while. Entonces mírenla. Es muy sencillito. Aquí va la condición que nosotros tengamos que hacer, ¿cierto? ¿Qué condición nosotros hacemos? Recuerden que para condicionar nosotros tenemos que utilizar los operadores de comparación, que en este caso son igual,
mayor, menor, ¿cierto? Diferente, mayor o igual, menor o igual, ¿sí? Mayor o igual o menor o igual, ¿cierto? O sea, son todos los valores que podemos utilizar para comparar, o sea que podemos, dependiendo de un valor en general, pues realizar todo el proceso de un ciclo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito muy pequeño de poder mandar 5 mensajes al mismo tiempo, un ejemplo, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que hacer es inicializar nuestra variable con la que vamos a trabajar. Entonces esa variable, por ejemplo, vamos a definirla de tipo entero, que se va a llamar, por ejemplo, condición, vamos a llamarla condición es igual a 0. Vamos a iniciar de que condición es igual a 0. ¿Qué quiere decir condición? Pues es la variable que yo voy a utilizar para poder definir que sea la condición. ¿Listos? ¿Cuál sería la condición? Entonces vamos a decirle, cuando condición, si condición es menor que 5, ejecute el código que yo haga aquí, ¿cierto? ¿Por qué que es menor que 5? Porque básicamente es una condición que se va a cumplir en algún momento. ¿Cómo qué? Pues si arrancamos en 0 y él viene y compara, entonces es como si él cambiara esto por un 0. ¿0 es menor que 5? Sí, eso es verdad. Entonces él inmediatamente va a ejecutar nuestra condición. ¿Listos? ¿Y qué vamos a ejecutar aquí adentro? Pues vamos a ejecutar un mensaje. Entonces vamos a utilizar un JOptionPaint porque estamos utilizando pues nuestra librería JOptionPaint, que es mucho más dinámica que utilizar, por ejemplo, la consola como tal. Entonces vamos a utilizar un showMessageDialog, que es lo que nosotros ya hemos venido trabajando. Dejamos este valor nulo y le colocamos, por ejemplo, un mensajito que diga saludos. Listos, miren, eso es todo, ¿cierto? Saludos, miren, saludos ahí. Entonces vamos a arrancar, miren, ejecutamos nuestro ejercicio, ¿cierto? Mírenlo aquí. Vamos a ver si nos compila o nos va a generar. Bueno, aquí me va a generar un error. ¿Listos? Resulta que miren que el mismo, bueno, quería que vieran que este ciclo iba a quedar de manera infinita, pero pues no me lo va a permitir ejecutar, pues porque me va a depurar. ¿Qué sucede? Miren, por ejemplo, en este caso, condición siempre va a valer 0. Entonces él viene y compara, 0 es menor que 5, sí, vuelve y compara, 0 es menor que 5, sí, y se va a quedar ahí infinitamente ejecutando estas dos líneas. O sea que nunca van a parar, van a ser unas líneas que se van a ejecutar todo el tiempo. Entonces para esto, ¿qué nosotros realizamos? Nosotros podemos hacer un incremento. Los incrementos básicamente normalmente los llamamos como contadores, que nos van a permitir poder cambiar los valores de una variable, porque dentro de un ciclo vamos a entrar muchas veces. Miren aquí. Entonces, ¿qué le vamos a decir a él? Le vamos a decir que esta variable condición, aquí podemos hacer varias abreviaciones, por ahora vamos a hacerlo manual, que condición es igual a la misma variable más 1, ¿cierto? Miren, vamos a hacer ese sencillo valor ahí, que me va a permitir controlar ese valor. ¿Listos? Entonces mírenlo ahí, condición es igual a condición más 1, o sea, me va a permitir que él inicie cada vez que tenemos. Vamos a guardar y vamos a tratar de compilar nuevamente. ¿Listos? Ok, bueno, aquí tenemos un error, vamos a mirar qué pasó. No me está ejecutando de la manera correcta, ok, miremos a ver. Bueno, es que miren que la embarré utilizando un mensaje que no debía. Es que elegí un mensaje incorrecto. Mire, utilicé fue show internal message y tenemos que utilizar es un show message dialog. Entonces elegí el mensaje que no era. Bueno, además que sí puede hacer un ciclo infinito, ya les voy a mostrar. Espérenme porque elegí el mensaje incorrecto. Ok, este sí es el mensaje, entonces vamos a cambiarlo. Vamos a escribir, por ejemplo, otra vez saludos, ¿cierto? Y vamos a probar este ejercicio, mírenlo ahí. Entonces vamos a darle clic en ejecutar y miren que ahí arrancó, miren, saludos, primer mensaje, le doy a aceptar y miren que vuelve y me sale otro, ya van 2, le doy a aceptar, ya van 3, le doy a aceptar, ya van 4, le doy a aceptar, ya van 5 y en teoría este sería el último. Le damos clic y el ejercicio termina, ¿cierto? Porque él se va a aumentar. Ahora les voy a hacer el ejemplo cuando tenemos un ciclo que nunca va a acabar. Miren, este valor lo voy a quitar y lo vamos a compilar. ¿Listos? Mírenlo ahí. Saludos. Yo le doy a aceptar y miren lo que pasa. Miren, le he dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí me puedo quedar toda la vida
se me acaba la cuarentena y yo sigo dándole clic aquí en aceptar. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Por lo mismo que les explicaba hace un rato. Aquí me toca cerrar, bueno, inclusive aquí me toca detener la ejecución porque me quedé en un ciclo infinito. Miren que el ejercicio nunca va a terminar, ¿cierto? Miremos a ver si me queda, miren que él me va a quedar ahí abierto todo el tiempo, ¿cierto? Mírenlo, me va a seguir abierto, ¿cierto? Ahí me va a tocar detener la ejecución o volver a compilar una nueva porque si no, no me va a realizar ese procedimiento. ¿Sí? Miren que ahí él va a seguir en todo momento. Miren, yo por más de que lo siga cerrando, miren, al F4 todo el tiempo, miren, él sigue ahí y nunca se va a terminar. ¿Por qué no va a terminar? Porque el ciclo siempre va a ser verdad. Entonces, el que está haciendo aquí, miren, él está comparando. La condición es menor que 5, yo le digo sí, es 0. Entonces, 0 es menor que 5, sí, es verdad. Y él nuevamente vuelve y se pregunta, ¿0 es menor que 5? Sí, es verdad. 0 es menor que 5, sí, y entonces él se va a quedar ahí toda la vida ejecutando el mismo ciclo. Ese es el objetivo de poder tener el control en cuanto a lo que nosotros hacemos con nuestros ciclos. ¿Listos? Entonces, en este caso, el ciclo while siempre debe tener un valor dentro de mi ciclo que deba cambiar. Por ejemplo, esta condición, como es un valor entero, pues él va a tener que ir cambiando durante la ejecución del ejercicio. O sea, él va a tener, ¿cierto?, que en algún momento cambiar ese valor. Entonces, para poder cambiarle el valor, podemos hacer un simple incremento utilizándolo de esta manera, que es como utilizar la variable y yo le digo que coja la misma variable y súmele 1. Entonces, ¿el qué va a hacer? Arranca en 0, miren. Entonces, condición vale 0. 0 más 1, 1. Entonces, él nuevamente vuelve. Condición ahora vale 1. 1 es menor que 5, sí. Entonces, él vuelve y suma. Condición vale 1, más 1 es igual a 2 y él sigue repitiendo ese ciclo hasta que yo le determine que la condición no se pueda cumplir. O sea, él lo va a repetir 5 veces. ¿Por qué lo va a repetir 5 veces? Porque arrancamos en 0. Mire, él va a arrancar 0, 1, 2, 3 y 4. Y esto en realidad son 5 veces que entramos dentro del ciclo. Caso diferente es que también yo puedo arrancarlo en 1, ¿cierto? Pero entonces yo tendría que decirle que sea menor o igual que 5, ¿cierto? Para que él sí vaya y haga 1, 2, 3, 4 y 5. Miremoslo en un ejemplo más práctico. ¿Cómo? Pues mostrando esa variable. Entonces yo le digo, en lugar de mostrar un mensaje que diga saludos, yo le diga, entramos coloquemos como mostrando número y le coloco aquí enfrente el número. Entonces, mostrando la posición y le coloco la variable que se llama condición, como lo hemos visto normalmente, que concatenamos sencillamente en un mensaje pues el nombre de una variable. Entonces miren que aquí le estoy adjuntando lo que la variable valga en ese momento. Vamos a compilarlo nuevamente, vamos a ver si me lo deja compilar o si no me tocaba cerrar, porque creo que me dejó abierto el otro. Miren lo que ahí está, ¿cierto? Miren que tengo abiertos los dos. ¿Por qué? Porque tengo un ejercicio compilando en ese momento. De hecho, ahorita me toca cerrar el proceso, si no me va a quedar ahí infinitamente. Hay que evitar eso al máximo, muchachos, porque esto nos consume memoria en nuestro computador y pues se los va a poner un poco más lentos. Pero mientras tanto, este señor voy a dejarlo por aquí escondido, ahorita lo cierro. Y empezamos, miren, mostrando número en la posición 1, o sea, él arrancó valiendo 1. Si yo le doy a aceptar, pues él inmediatamente ahora va a valer 2. Si le doy a aceptar, inmediatamente va a valer 3. Si le doy a aceptar, inmediatamente va a valer 4. Si le doy a aceptar, inmediatamente va a valer 5, ¿cierto? Entonces miren que es muy sencilla la forma en la que podemos controlar cuántas veces yo quiero ingresar al ciclo como tal, ¿cierto? O sea que yo defino, ¿cierto?, cuánto es el final que yo quiero de mi ciclo. Aquí lo estoy definiendo yo mismo, o sea, estoy dando un número para definir cuántas veces voy a ingresar, como basado en la condición, ¿cierto? Recuerden que este es el nombre que yo le di a la variable, no tiene que llamarse así, yo la puedo llamar de otra manera, puede llamarse inclusive número, ¿cierto? Entonces yo puedo llamarla número y sencillamente pues lo que hago es cambiar mis variables, que ya no se van a llamar condición sino número. Entonces no se les olvide que el nombre de las variables pues los asignamos nosotros dependiendo de los requerimientos que queramos. El objetivo es que lo que yo guarde aquí sea coherente con la información que vaya a guardar. Si es un valor, pues yo lo guardo como un valor. ¿Listos? Entonces miren que así pues vamos a tener el mismo ejercicio. Miren, mostrando el número 1, número 2, número 3, número 4 y por último el número 5, que es lo que yo quisiera realizar. Si le aumento el valor, por ejemplo a 10, pues él básicamente me va a mostrar 10 valores.
Mírenlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No colocamos un valor así muy exagerado, pues porque obviamente nos van a salir. Si yo coloco 1000, él me lo ejecuta y me compila. ¿Y cuántos mensajes me van a salir? Pues los 1000 mensajes que yo acabo de configurar. Entonces el objetivo fundamental ahí es entender que con un ciclo podemos repetir n cantidad de veces dependiendo de lo que yo como programador decida, ¿cierto? O sea, si me dicen, por ejemplo, un ejercicio, vamos a hacer ahora un ejercicio práctico, un ejercicio sencillito, que me dicen, por ejemplo, sume 5 números, ¿cierto? Miren, sume 5 números, ese es el ejercicio. Me dicen, oiga, súmese 5 números y no hay ningún problema. Ah, bueno, entonces vamos a sumarnos 5 números. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo primero, necesito que el ciclo entre 5 veces, ¿cierto? O sea, tengo una variable número que va a entrar aquí en 1 y va a llegar hasta 5. O sea, yo le voy a decir a él, súmese y entre 5 veces, ¿cierto? Como vamos a entrar 5 veces, pues yo ya voy a quitar este mensaje, porque estamos haciendo un pequeño ejercicio para entender más a fondo todo. ¿Yo qué le digo a él? Creamos una variable string que se va a llamar, por ejemplo, num, la voy a dejar así solita, ¿cierto? Porque la variable número ya la tengo, miren, no la puedo volver a usar porque ya la tengo usada dentro del ciclo. Entonces si la uso, básicamente reemplazaría el valor y me generaría un error en mi compilación. Entonces vamos a dejarla así con un JOptionPaint nuevamente, .input, show input dialog, y le vamos a decir escriba el número, 2 puntos, y le concatenamos la variable número, que es la que me va a contener el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5, para preguntarle al usuario qué quiere hacer con ese valor. ¿Listos? Mírenlo ahí. Una vez tenemos el valor, pues yo ya lo estoy capturando. Ya solo con eso, miren, solo con eso, él me va a preguntar 5 veces un valor. Miren el ejemplo. Ejecutamos y él me va a decir, escriba el número 1. Ah, bueno, 50. Le vamos a aceptar. Escriba el número 2, ah bueno, 58. Escriba el número 3, escriba el número 4 y escriba el número 5, ¿cierto? Y va a finalizar porque aún no hemos hecho nada más, ¿cierto? Entonces ahí está la ejecución del ejercicio. Ahora, ¿qué hacemos? Le vamos a decir a él, vamos a crear una variable de tipo entero que se llama total, ¿cierto? Y total, básicamente, pues tenemos que utilizar un parseo, un parseInt, para poder convertir esa variable en un entero. Entonces yo le digo que me coja lo que tiene esa variable num, ¿cierto? Aunque aquí me va a pedir inicializar, vamos a ver si de pronto me lo deja hacer así. Y yo le digo que esa variable num es igual al total más lo que el usuario haya escrito. Vamos a ver si él me pide inicializar. Sí, muy probablemente me dice que como esa variable no se inicializó, pues debe tener un valor. Entonces yo le voy a decir aquí que la variable total es igual a 0. Vamos a arrancarla en 0 y aquí sencillamente le vamos a quitar este int porque ya la definimos arriba. Listo, mírenlo ahí. Ahí lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo el número que digite el usuario, súmeselo a la variable que se llama total, ¿cierto? Ahí está, miren, él los está sumando. ¿Y qué vamos a hacer? Fuera del ciclo, ya cuando el ciclo termine, le vamos a mandar un mensaje. Mírenlo ahí, vamos a mandar un mensajito que se llama show message dialog. No nos vamos a confundir otra vez. Y le decimos la suma de todos es 2 puntos y le concatenamos la variable que contenga. ¿Cuál contiene todo? Pues una variable que acabamos de crear que se llama total. Entonces miren que con esto estamos básicamente repitiendo 5 veces esta línea de código. Y miren que no necesito que hacer esto una y otra vez y otra y otra y otra y otra vez en caso de que yo lo necesitara. El mismo ciclo se me va a encargar de ejecutar todo y pues obviamente eso nos va a ahorrar trabajo aquí, ahorrar memoria y todo se va a compilar de una manera pues un poco más ordenada y más fácil de entender. Vamos a realizarlo, miren. Arrancamos. Escribo el primer número, vamos a colocar 10, ¿cierto? Segundo número 10, tercer número 10, cuarto número 10, quinto número 10 y el resultado total es 50. Correcto, miren, esa es la ejecución del ejercicio. Entonces miren que en este momento lo que estamos haciendo es un ciclo while que me va a repetir 5 veces lo que yo contengo dentro de mi ciclo, que en este caso es capturarme 5 números y sumármelos inmediatamente, ¿cierto? ¿Qué más puede ir aquí dentro? Todo lo que yo quiera. Puede ir un if, puede ir otro while inclusive, pero eso se los explicaré en su momento. Por ahora no quiero que se confundan. Puedo crear variables,
variables, ¿sí? Puedo hacer sumas, puedo hacer restas, puedo dividir, puedo mandar mensajes, ¿cierto? O sea, dentro del ciclo yo puedo hacer todo lo que a mí se me ocurre como desarrollador, obviamente dependiendo de lo que el cliente me solicite, ¿cierto? Recuerden que nosotros como desarrolladores pues trabajamos a requerimientos del cliente. Si el cliente me dice que le sume 10 números, pues tengo que venir a sumarle 10. ¿Listos? Entonces ahí está la primera parte de lo que tiene que ver con el ciclo while. ¿Listos? Entonces ahora sí, dudas o inquietudes, cuéntenme. Bien, muchachos, vamos entonces a avanzar después de solucionar dudas o inquietudes. Pues como les venía comentando, esta es una de las maneras que podemos trabajar con nuestro ciclo while. ¿Qué característica tiene este ciclo while? Es esta, que nosotros vamos a repetir, ¿cierto? Repetir líneas de código al antojo que nosotros queramos. ¿Cuál es el objetivo? Pues que nosotros lo repitamos las veces que nosotros lo necesitemos. Si necesitamos repetirlo 100 veces, pues lo podemos repetir. Entonces, ojo aquí que vamos a empezar a hacer variaciones. ¿Qué variaciones podemos tener? Ejemplo, nosotros podemos aquí comparar, miren que yo estoy por defecto dándole el valor al cual él va a llegar como punto final. O sea, yo le estoy diciendo, el número cuando llegue a 5 termine. Yo como programador, el usuario no me puede cambiar eso. Miren que el usuario le van a salir 5 mensajes. Así él no quiera, miren, así él no quiera realizar uno, él le van a aparecer los 5, ¿cierto? O sea, él no va a cambiar porque eso lo defino yo como desarrollador dentro de mi proyecto. Ahora y bien, ¿qué podemos cambiar? Miren, vamos a hacer un pequeño cambio aquí, una pequeña alteración. Y es que yo puedo, aquí, a este señor, yo puedo solicitarle, ¿cierto? Una variable, por ejemplo, que se llame final. ¿Sí? No, final no, llamémoslo fin del ciclo. Así la voy a llamar, fin del ciclo. Y esa variable fin del ciclo básicamente va a tener un JOptionPaint nuevamente. JOptionPaint, un input dialog porque le voy a solicitar al usuario y entonces yo le voy a decir a él, escriba cuántos números quiere sumar, ¿cierto? Miren que aquí ya no lo voy a obligar a que sean 5, sino que yo voy a decir es que ese señor, fin del ciclo, básicamente va a ser el final que el usuario quiera, no el que yo le quiera definir. Entonces, ¿qué le decimos a él? Vamos a ver si podemos parsearlo aquí mismo, o si no nos toca crear una variable aparte. Entonces vamos a utilizarle un parseInt nuevamente, punto parseInt, mírenlo aquí, le decimos que fin del ciclo va a ser el número final que se compare. Creo que sí me dejó, entonces ahí va a funcionar. Entonces miren que cómo va a funcionar esta partecita. Esta es la otra manera en la que funciona el ciclo while. ¿Qué es que yo le estoy diciendo? Que si el número, que es el que se está sumando aquí, que arranca en 1, él se va a ir aumentando. Cada vez que entre al ciclo va a valer 1, 2, 3, 4 y va a llegar hasta el número que el ciclo defina. Pero el final, que es este valor con el que yo estoy comparando, me lo va a definir en la persona, o sea, el usuario como tal. No lo voy a definir yo como programador. Entonces miren que ahí ya son variaciones que podemos hacer del ciclo. Ejemplo. Entonces miren, vamos a darle compilar. Escriba cuántos números quiere sumar. Ah, bueno, ¿cuántos números queremos sumar? Sumemos, por ejemplo, 3 números nada más. Miren, vamos a sumar 3 números. Le damos a aceptar y él me dice, escriba el primer número. Ah, bueno, 50. Escriba el segundo número, 50. Y escriba el tercer número, 50. Le damos a aceptar y en la suma de todo es 150. Y él finalizó, ¿cierto? ¿Con cuántos finalizó? Con los que el usuario definió. Yo no le dije a él, oiga, tienen que ser 5, no, los que el usuario quiera. Vamos a hacer otro ejemplo, mírenlo ahí. Ahora quiero sumar, sumemos ahora bastantes, por ejemplo unos 12, ¿cierto? Vamos a sumar 12 números. Entonces él empieza, número 1, ah bueno, un 2, un 5, un 6, vamos a poner al azar números. 8, 68, tal, el 8, el 9, el 10, el 11avo número, el 12avo número, y cuando le dé clic en aceptar, miren que él me da la suma de todos. O sea que aquí, en este caso, hicimos una variación y es cuál, que ya el fin del ciclo lo define el usuario como tal.
¿Listo? O sea que este algoritmo o este programa va a realizar el ejercicio sin necesidad de que haya un fin predeterminado como que yo lo defina como desarrollador, como programador, sino que sencillamente el usuario es el que me va a dar cuál es el fin de mi ciclo como tal. Mírenlo ahí. Es otra variación que podemos tener del ciclo. Una es que nosotros como desarrolladores definamos ya un fin, porque yo quiero que él llegue hasta 5 nada más, porque el programa solo es para sumar 5 números, o quiero dejarlo abierto para que una persona elija cuántos quiere sumar. Obviamente si me colocan por ejemplo unos 1000, pues él me va a mostrar 1000 mensajes, entonces pues hay que tener pues cuidado con esa parte. ¿Listos? No van a hacer un ejemplo escribiendo 2000 o 3000, pues porque les va a tocar darle 3000 veces a aceptar para que termine su ejercicio. Entonces miren que esta es otra variación del ciclo while que actualmente tenemos. Aún nos falta otra más que tenemos que ir viendo. ¿Listos? Pues ahí vamos. Este es el otro ejemplo que acabamos de hacer para verificar este otro parámetro. ¿Dudas o inquietudes en cuanto a esto? Bien, muchachos. Entonces vamos a terminar con el tercer parámetro que podemos realizar con nuestro ciclo while. ¿Por qué? Pues porque nuestro ciclo while tiene diferentes formas en las que puede ir trabajando, no necesariamente trabaja de una sola manera. Bien, ya habíamos visto la primera, que era que yo definiera directamente el valor final con el que se pudiera trabajar. Vimos la segunda manera, que básicamente es que nosotros podamos cambiar ese valor como tal. Y vamos a ver una tercera, y es que el usuario vaya decidiendo a medida que vaya avanzando si él desea continuar o no con el ejercicio. Por ejemplo, vamos a cambiar entonces aquí este valor, sencillamente vamos a cambiarlo. Entonces vamos a decirle qué número, ¿cierto? Número básicamente va a ser, si es igual a 0, básicamente, dejémoslo en 1, que si es igual a 1, que él continúe dentro del ejercicio, ¿cierto? Si es igual a 1. Si es un valor diferente, pues básicamente va a cambiar. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un pequeño cambio, y es el siguiente. Aquí está, miren, vamos a seguir realizando la suma de los valores que nosotros tenemos, ¿cierto? Para nosotros poder controlar pues la información que vamos a enviar. En este caso, pues ya yo voy a quitarle este valor del número porque ya no vamos a hacer un incremento, sino que yo ya quité el contador, sino que sencillamente aquí le vamos a solicitar, miren, con este mensaje, y lo vamos a llamar también fin del ciclo, pero en este caso este fin del ciclo lo vamos a dejar ahí, que es el fin que se va a dar, pero le vamos a escribir lo siguiente. En lugar de que escriba los números, le vamos a decir si desea sumar otro número, escriba 1, ¿cierto? Si quiere salir, escriba 0, ¿cierto? Miren, le vamos a hacer esa aclaración al usuario, que si quiere continuar, escriba 1, que si quiere finalizar, escriba 0 como tal. ¿Listos? Y al final de nuestro ciclo, pues le vamos a decir lo siguiente, le vamos a decir que la variable número va a ser igual a integer.parseInt de lo que el usuario acabó de digitar, o sea, de la variable fin del ciclo. Fin del ciclo. ¿Listos? Entonces mírenlo ahí. ¿Cuál es el objetivo ahora? Ahora le vamos a solicitar al usuario que él vaya digitando las veces que quiere ir continuando. Si él quiere continuar, pues él va a poder seguir digitando y él le va a volver a preguntar dentro del ciclo. Cuando él quiera salirse, pues inmediatamente él va a finalizar el ciclo y no va a continuar. Entonces vamos a ver el ejemplo. Miren, ahora sí, vamos a compilar. Escriba el número. Entonces vamos a escribir el primer número que yo quiero sumar, entonces por ejemplo 50, y él me va a decir, si desea sumar otro número, escriba 1, si quiere salir, escriba 0, yo quiero sumar otro, entonces vamos a darle 1, le damos a aceptar y miren que él vuelve y me pregunta, o sea, él volvió y entró al ciclo. ¿Por qué? Porque él comparó, ¿el número es igual a 1? Sí, porque el usuario digitó 1, entonces básicamente va a entrar y realizar todo el proceso. Entonces vamos a colocar 25. Le damos a aceptar y él nuevamente me pregunta, hey, ¿quiere realizar otra operación? Yo sí, miren, vamos a sumar uno más, le damos a aceptar y él le digo, escriba el número, entonces vamos a escribir por ejemplo otro 25, le damos a aceptar y yo digo, no, ya no quiero sumar más, entonces yo le doy clic en 0.
Le doy a aceptar y miren que él me dice, la suma de todos es 100, que es correcto, sumé 50, 25 y 25. Entonces miren que de esta otra manera es como el tercer parámetro que podemos hacer con un ciclo while, y es sencillamente definirle al usuario cuántas veces quiere estar dentro del ciclo o que él decida en un punto predeterminado. Miren que cada vez que el ciclo iba avanzando, pues yo le preguntaba, ¿quiere sumar otro número o quiere salir? Y cada vez que él sumaba uno más, volvía y le preguntaba, ¿quiere salir o quiere continuar? ¿Quiere salir o quiere continuar? Y de esa manera pues yo puedo controlar si se ingresa o no se ingresa dentro del ciclo, y el usuario es el que define cuándo se finaliza el número. Entonces miren que son las tres diferentes maneras en las que podemos configurar nuestro while para que él pueda trabajar dependiendo de la necesidad de nuestro ejercicio. Entonces, ejemplo, mírenlo aquí, vamos a volver. El ciclo while se divide en tres parámetros, ¿cierto? Son como los tres parámetros básicos para poder empezar. Entonces, uno, recuerden que nosotros como programadores definamos, vamos a definir el fin, ¿cierto? ¿Cómo definimos el fin? Pues con una condición directa, o sea, si es menor a 5, si es menor o igual a 10, si es igual que 2, si es menor a 4. Le definimos un fin. La segunda manera es que el usuario elija ese fin. ¿Listo? Que el usuario lo elija. ¿Cómo? Que sea menor a lo que el usuario eligió, ¿cierto? Que sea menor o igual a lo del usuario, o que sea igual al valor del usuario. Y por último, que básicamente se le vaya preguntando durante toda la ejecución del ciclo si desea continuar o no, ¿cierto? Si desea continuar o no. De esta manera nosotros comparamos, por ejemplo, una variable que es, por ejemplo, la variable número, y le decimos que si es igual a 1 continúo, y que si es igual a 0 pues yo termino. ¿Por qué? Pues porque si no es 1, pues básicamente el ciclo va a finalizar. Entonces miren que son las tres maneras en las que podemos trabajar. Ahora bien, en esta última no necesariamente también se tiene que trabajar con números. Nosotros también podemos trabajar con letras. O sea, yo podría hacer un cambio aquí, ¿cierto? Muy pequeñito, que sería yo decirle, desea continuar, escriba sí, ¿cierto? Por ejemplo. Y quiere salir, escriba no. Y entonces en lugar de comparar el número con sí o no, pues yo básicamente tengo que utilizar lo que les había comentado, el punto equals. Obviamente esta variable ya no sería una variable entera, sino sería una variable string, ¿cierto? Cambiaríamos esto por un sí. Vamos a colocarlo como lo colocamos allá, sí, con la primera S en mayúscula. Y yo aquí tendríamos que decirle número punto equals to, ¿cierto? Y que si sea igual a ¿qué? A sí. Entonces, si es igual a sí, que continúe. Si no es igual a sí, pues yo lo finalizo. Y lo único que voy a cambiar es que me voy a ahorrar esta línea. ¿Por qué? Porque no necesito convertir a entero nada. Como no necesito convertir a entero, pues yo sencillamente le digo que me guarden la variable que se llama número. O sea, directamente en ella. Ah, vamos a ver, no puedo utilizarla dos veces ahí, no me dejó. Ok, entonces me va a tocar guardarla en una variable diferente que se llame fin del ciclo, y aquí decirle número, es decir, le voy a guardar lo que diga fin del ciclo, ¿cierto? Básicamente me tocaría hacer esa parte porque no me dejó asignarla directamente aquí en mi IM. Pero sería lo mismo, miren, es una variación de que no utilizamos números para finalizar, sino letras. Entonces miren, escribo un número, 25. ¿Quiere continuar? Escriba sí. Entonces yo le escribo sí, le voy a aceptar, me pide otro número, por ejemplo 80. ¿Quiere continuar? Sí, le voy a aceptar. Por ejemplo, le doy 600, le voy a aceptar. ¿Quiere continuar? No. Le damos a aceptar y él finaliza el ciclo. Miren, la suma es tanto y se acabó el ejercicio. O sea que él compila la manera correcta de lo que está. Entonces miren que no necesariamente tenemos que trabajar con números, sí, uno o no, sino que también podemos trabajar con tipo string. Inclusive podemos trabajar con variables de tipo boolean. Recuerde que las variables de tipo boolean serían, por ejemplo, podemos crear una variable que se llame validar, y aquí podemos trabajar true o false, ¿cierto? Cualquiera de las dos. Entonces yo puedo decir, si es igual a true, entra al ciclo, y cuando sea igual a false, pues finalice el ciclo.
también se puede hacer, hay muchas variaciones que podemos sacar con nuestro ciclo while. O sea que ya depende de cómo nosotros lo queramos utilizar para que se pueda comparar en realidad con todo lo que tenemos. Entonces miren que esa es como la primera parte de lo que nosotros necesitamos realizar ahí. Bien, y aquí con eso tenemos los tres parámetros de cómo se utiliza el ciclo while. Mírenlo aquí. Entonces definimos un fin nosotros como desarrolladores, que el usuario defina su propio fin, o le preguntamos cada vez que vayamos entrando al ciclo si quiere continuar o no quiere continuar. Esa es la característica del ciclo while dentro de la ejecución de nuestros ejercicios. O que pues obviamente más adelante vamos a hacer pues cosas un poco más elaboradas y pues vamos a requerir alguno de los tres, ¿cierto? Para poder trabajar. Entonces, ¿cómo van hasta el momento? Dudas, preguntas o inquietudes con los tres diferentes parámetros de un ciclo while. Bueno, entonces vamos a realizar la vinculación de otras diferentes formas en las que podemos ir trabajando cada una de las relaciones que tenemos aquí. Por ejemplo, nosotros dentro de nuestro ejercicio, o sea este que tenemos aquí, que fue el último que hicimos de ejemplo, nosotros podemos ir haciendo condiciones que nos permiten tomar decisiones en cuanto a si hacemos o no hacemos algo. Como por ejemplo, miren, les voy a colocar un ejercicio de ejemplo. Obviamente el que les voy a dejar de ejercicio va a ser diferente, pero es algo como que, por ejemplo, que cuando sumemos, vamos a sumar, dejar que el usuario digite todas las veces que quiera, pero que si el número que él digitó es mayor que 100, no lo sumamos. Sumamos todos los que sean menores que 100. Es un ejemplo que podemos hacer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Incluimos dentro de nuestro ciclo un condicional. Ay, espérenme un segundo, yo inicié. Ok, sí. ¿Listos? Lo que hacemos es un condicional. Por ejemplo, le podemos decir que si el número, que es el que actualmente él tiene, pero recuerden que como este número lo vamos a comparar con otro entero y él actualmente lo traemos como tipo string, pues tenemos que hacerle una conversión. Entonces tenemos que parciarlo como normalmente lo llamamos, pero pues sencillamente es convertirlo a entero. ¿Listos? Que si ese número es menor que 100, si lo vamos a sumar. Entonces miren, abrimos corchetes. Entonces si lo sumamos, entonces es que yo haga esta operación, que es ¿cuál? Total es igual a total más el número, o sea, si sumamos. Pero en caso de que sea mayor que 100, yo le digo else, ¿cierto? Vamos a dejarlo aquí bien organizadito, else. Abrimos y cerramos corchetes, ¿cierto? Y en caso de que no sea mayor, que sea mayor que 100, o sea, el valor se pase de 100, mandémosle un mensajito diciéndole al usuario ChangePaint.show message dialog, y le vamos a realizar básicamente un mensaje que diga: este número es mayor que 100, no se va a sumar. ¿Cierto? Entonces miren que básicamente lo único que estamos haciendo acá es dentro de mi mismo ciclo realizar una condición que me va a permitir hacer cosas dentro de la ejecución de mi algoritmo, ¿cierto? Vamos a realizar ese ejemplo. El ejemplo era que si el número, vamos a colocarlo aquí en comentario, que si el número que el usuario escribió es mayor que 100, no sumar. Mírenlo. Eso es lo que vamos a hacer ahí, ¿cierto? Entonces vamos a compilarlo. Lo ejecutamos, ¿cierto? Aquí nos apareció, básicamente tenemos, escriba el número. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, 50 y le damos a aceptar. Si desea sumar otro número, escriba así. Entonces le decimos, sí, yo quiero sumar otro número, ¿cierto? Vamos a sumar un número, por ejemplo, 80, allá vamos 2. ¿Cierto? Y le decimos que si desea sumar otro, le decimos nuevamente que sí. Y ahora sí vamos a colocar un número mayor, por ejemplo 120. Le vamos a dar a aceptar y miren que él inmediatamente me va a decir: este número es mayor que 100, no se va a sumar. O sea que hasta el momento solo sumé 80 y 50 nada más. Le vamos a decir que no, que ya quiero salirme. Le damos a aceptar y miren que él me sumó 80 más 50. El 120 que digité no lo sumó. Entonces eso me va a permitir que dentro de mi mismo
mismo ciclo, dentro de la ejecución que yo haga, pues yo pueda tener también condiciones que me permitan poder tomar decisiones referente a algo y empezar a construir algoritmos un poco más elaborados. Por ejemplo, sacarle IVA a los productos, sumarlos en un total, si es un cliente en especial, darle alguna propiedad ejemplar. Entonces miren que varía dependiendo de muchas cosas que nosotros queramos, dependiendo de la necesidad. ¿Listos? Entonces es un ejemplo de cómo se podría hacer vinculando dentro de nuestro ciclo while algo que ya vimos que era la condición if. Obviamente la condición if pues puede cumplir todos los protocolos que ya habíamos visto en clases anteriores. Por ejemplo, puede que solo tenga una opción verdadera, ¿cierto? Puede que tenga una opción falsa también, puede que la concatenemos, ¿cierto? Por ejemplo, con una condición, con un, digamos, un operador para poder unir varias condiciones, que es el operador y, ¿cierto? O en su defecto que utilicemos el operador o. Entonces miren que pueden haber muchas variaciones y en este caso el tema de la programación o en el tema de construir algoritmos, pues digamos que las posibilidades a veces son muy amplias. Entonces podemos tomar decisiones de cómo hacer muchas cosas. Entonces, por eso les indicaba, no necesariamente un algoritmo se tiene que hacer de una sola manera, existen muchas. Yo no tengo que obligatoriamente el ejercicio tiene que ser así como lo vieron, como yo se los expliqué. No, pueden haber variaciones. Yo puedo darle a las variables nombres diferentes. Yo puedo colocar el while más abajo. Yo puedo este if colocarlo más arriba si lo requiero. O puedo hacer otro while, otro ciclo. Entonces miren que las variaciones son bastantes. Entonces no necesariamente, recuerden, los algoritmos se realizan tal cual como se explican, sino que pueden tener variaciones. Yo puedo, en lugar de darle a esta variable un nombre, puedo darle otro. Yo puedo utilizar 2 if, utilizar 3 if, dependiendo de lo que requiera mi algoritmo en general. ¿Listos? Esa es parte de lo que tenía que explicarles en cuanto a la explicación. Y ahorita, si tienen preguntas, escríbanme que ya les voy a responder. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el ciclo while, que básicamente traduce en español mientras, ¿cierto? Mientras que esto se cumpla, ejecutamos. ¿Listos? Es la traducción. Entonces no se les olvide, definimos nosotros como programadores el fin, que el usuario decida el fin o que le preguntemos si él quiere continuar cada vez que se requiera. Entonces miren que hay muchas variedades de formas en las que nosotros podemos ir cambiando, podemos ir estructurando diferentes formas. ¿Listos? Entonces ahora sí, antes de colocarles el ejercicio que me van a tener que explicar, el que me van a tener que entregar, ya les voy a colocar el ejercicio. Este ejercicio es entregable, se los voy a subir a la plataforma de territorio. Aquí algunos ya me han subido, otros no. Recuerden que las personas que no me entreguen los ejercicios, pues no los voy a probar dentro de las evidencias. Bueno, obviamente que los ejercicios estén también correctamente. Si hay algún problema con el ejercicio, les revolveré un correo diciéndoles que tienen algún inconveniente. ¿Listos? Entonces nuevamente en evidencias, pues les voy a cargar una segunda actividad, que es con la que tenemos el día de hoy. ¿Listos? Entonces voy a realizar una última sesión de dudas e inquietudes, les explico el ejercicio y me quedo pues para que practiquemos algunas cositas. ¿Listos? Pero pues esta es parte de la explicación del día de hoy. Ok, muchachos, acá hay una pregunta y es cómo comprimir los archivos para subirlos a la plataforma de territorio. Es muy sencillo, miren, descárguense un programa que se llama WinRAR. Esta es la página oficial. El programa obviamente es pago, pero él tiene una versión gratuita que podemos utilizar, entonces pues vamos a aprovechar. Entran a la página oficial, él les va a recomendar descargar el de su computador, o si no, buscan el de 32 bits para los que tienen 32 o el de 64 para los que tienen 64. Muy sencillito. Lo descargan y lo instalan. Una vez lo instalan, es un programita que son unos libritos. Generalmente todos los equipos cuando recién los formatean los trae, que es un programa como este, mírenlo, es muy sencillito, es este de los libritos. Y para poder subir un archivo es muy sencillo, ustedes ubican dónde fue que guardaron los archivos. Miren que si yo abro la carpeta de donde los guardé, mírenlos, él básicamente queda guardado en bueno, espérenme a ver si puedo llevarlo de una vez a la ruta que les había comentado. Bueno, él igual los guarda
en la carpeta que ustedes seleccionaron al inicio cuando abrieron Eclipse. Y cuando ustedes lo abren, sencillamente lo único que necesito que me compilen es este ejercicio de Java, solo este, nada más, es lo único que necesito que me compilen. Y cuando lo van a compilar, igual si me compilan toda la carpeta pues no pasa nada, pero lo único que van a hacer es que cuando lo vayan a comprimir, voy a coger un archivo al azar porque, bueno, no, espérenme, busco el archivo que es. Creo que él me lo guarda en por aquí en Eclipse Workspace. Mírenlo, ejemplo Java, Source. No, este no era. Esperen, yo miro cómo se llama mi proyecto. Proyecto inicio Java. Proyecto inicio Java. Mírenlo aquí, Source, y mírenlo aquí está, ejemplo 1 Java. Sencillamente le doy clic derecho, añadir el archivo, pero tengo que comprimirlo en formato de tipo zip. Es el único formato permitido en territorio de archivos comprimidos. Tiene que ser este archivo. Si lo comprimen en RAR no lo deja subir. Tiene que ser de archivos zip. Una vez le dan a aceptar, miren que él se los comprime y ahí queda básicamente comprimido el archivo. Es muy sencillo. Entonces no se les olvide, descargan WinRAR, buscan la carpeta, clic derecho, agregar el archivo, añadir el archivo, comprimir el archivo, no sé cómo les pueda salir, y buscan que sea tipo zip, no se les olvide, buscar tipo zip. ¿Listos? Bien, esa es la aplicación para los que tienen que subirme trabajos a territorio, muchachos. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente, o se los voy a hacer mejor aquí en un bloc de notas, se las escribo aquí rapidito. Entonces, mire, el ejercicio dice lo siguiente, el algoritmo. Entonces, construir un ejercicio o algoritmo, como quieran llamarlo, que permita realizar las siguientes acciones. Realizar las siguientes acciones. ¿Listos? Entonces, primero, me van a capturar los números que el usuario decida, ¿cierto? Primero, capturar los números que el usuario decida. Él me puede capturar 5, me puede capturar 6, 7, 8. Ya vimos un ejemplo de que el usuario nos permite finalizar el ciclo, entonces podemos hacerlo. Entonces, sencillamente necesito que me capturen esos valores. Y 2, me van a mostrar cuál de todos los números ingresados es el número mayor. ¿Listos? Y en otro mensaje me van a mostrar cuál de todos los números ingresados es el número menor, ¿cierto? Mírenlo, ahí está el ejercicio. Es el ejercicio que me van a tener que presentar. Obviamente, pues si lo quieren hacer ahorita en clase, voy a estar hasta las 30 para que revisemos. Y me van a tener que realizar o construir este algoritmo. Ejemplo, que básicamente haga esto, miren. Ok, sí, compíleme este ejercicio. Mírenlo, escribo un número, por ejemplo, 50. Yo digo que sí, que quiero continuar. Este es un ejemplo, obviamente pueden hacer variaciones de los tipos de while que yo les coloqué. Por ejemplo, coloco el 90, ¿cierto? Le digo que sí. Bueno, le escribí sí y se me fue un 7 de más y me sumó en total. Bueno, aquí en lugar de que me diga la suma total es, me debe decir el número mayor es tal. Y por ejemplo, en los que yo escribí el número mayor era el 90. Entonces me debe decir el número mayor es 90. Yo le doy a aceptar, inmediatamente va a salir un nuevo mensaje que me va a decir el número mayor es, en mi caso era el 50 porque yo fui el que escribí 50. Entonces si yo escribo por ejemplo el 20, el 58, el 120, el 36, él me debe decir el número mayor es el 120 y el número menor es el 20. Eso es todo lo que tienen que hacer, basado obviamente en lo que les acabo de explicar. Ese es el ejercicio que me van a tener que entregar. ¿Listos? Entonces muchachos, ahí está, deben subirlo a territorio. Recuerden que los que no entreguen ejercicios pues no van a aprobar el curso de programación en Java. Bien, entonces hasta aquí queda la explicación de la clase de hoy.